y todos, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Traje y Overol. Les recuerdo que este es un programa que se hace en coproducción con Programa País Colombia, con la FNB Cooperación Sindical de Holanda y Populus Producciones para Canal Capital. A finales del siglo XIX, las movilizaciones obreras por la reducción horaria, las 8 horas legales de trabajo, conmovieron a los países industrializados, principalmente a los Estados Unidos, que en ese momento se estaba convirtiendo en una potencia mundial. Estas movilizaciones conmovieron a mucha gente porque era el sometimiento de hombres, mujeres y niños a jornadas infrahumanas. Hombres, mujeres y niños que trabajaban días enteros, semanas enteras y ni siquiera podían ver la luz del sol. Hoy vamos a hacer un homenaje al 1 de mayo, con toda la altura a la movilización y a la lucha obrera del mundo entero. Vamos a ver esta crónica en Capturando Realidades. Esto es De Traje y Overol. Nosotros caminamos como sea, la vida ya es una odisea. El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores a partir de la huelga realizada en 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en donde más de 5.000 fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron a calles y plazas. Los obreros exigían que se estableciera una jornada de 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Los 3-8. Los sucesos de este 1 de mayo de 1886 culminaron con la masacre de la plaza de Haymarket y el posterior juicio contra los dirigentes de la huelga. Varios de ellos fueron apresados y ahorcados. A estos históricos dirigentes se les conoce como los mártires de Chicago. En Colombia, la conmemoración del Día Internacional del Trabajo se dio de manera independiente por primera vez el 1 de mayo de 1914. Pero no se puede hablar de una real organización de los trabajadores sino hasta la década del 20, cuando surgen los primeros sindicatos y cuando a través de grandes huelgas y manifestaciones convocadas por reconocidos líderes de los obreros como María Cano, la Flor del Trabajo, Ignacio Torres Giraldo y Raúl Eduardo Maecha, y la creación al final de la década del PSR, Partido Socialista Revolucionario, se logró dar inicio a la movilización de amplias masas de trabajadores de la Tropical Oil Company y la United Fruit Company, los ferrocarriles nacionales y las primeras fábricas de textiles. Desde 1886, el 1 de mayo ha sido una fecha en la que se conmemora el esfuerzo de cada uno de los trabajadores que ha luchado por los derechos y garantías de quienes día a día aportan todos sus esfuerzos para el progreso de los países. Es importante que los jóvenes colombianos, hoy por hoy, los más afectados con la situación laboral del país, puesto que viven las mayores tasas de desempleo e informalidad laboral de la historia de Colombia, sobre todo las mujeres, se vinculen a las organizaciones y luchas del movimiento obrero, formas históricas para la conquista de derechos como la salud, la pensión, los salarios justos, un trabajo decente y una vida digna. El 1 de mayo simboliza la fuerza y la unidad de los trabajadores. Seguimos en De Traje y Overol y acabamos de ver Capturando Realidades, que es nuestra crónica. Es una crónica que hicimos histórica. Vimos a lo largo del tiempo cómo la lucha obrera a nivel mundial ha sido tan importante. Y hoy en el estudio nos acompañan líderes sindicalistas que han estado en la lucha del trabajador colombiano durante muchísimos años. Tengo a mi lado a Alberto Vanegas Zuluaga. Bienvenido, Alberto. Él es director del Departamento de Empresas Transnacionales de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Tengo a Rosa Fleres, secretaria general de la Confederación de Trabajadores
Trabajadores de Colombia, CTC, bienvenida. Gracias. Aquí está conmigo también Francisco Torres, bienvenido, él es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y además es escritor. Y también nos acompaña Leonor Sierra, bienvenida Leonor, ella es representante y coordinadora en Colombia de la Federación Sindical Internacional de los Servicios y Capacidades Uniglobal Union o Uni Sindicato Global. Gracias. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación de Traje y Overol. Y bueno, hoy es un programa muy especial para nosotros y sé que para todas las personas que nos van a ver hoy, porque vamos a hacer un programa especial sobre el 1 de mayo y la importancia que tiene el Día del Trabajo a nivel mundial. Empecemos por Alberto. ¿Por qué es tan relevante esta fecha para los trabajadores, Alberto? Es que toda sociedad, uno de los factores muy importantes es el trabajo. Y creo que en estas sociedades no se valora el trabajo. Y la historia de la humanidad está construida sobre cómo se han construido las diferentes sociedades, civilizaciones. Y nosotros por lo menos consideramos cómo los trabajadores hemos pasado de estadios de esclavitud a estadios ya de conquistar derechos. Y eso ha significado un proceso de lucha en las sociedades y por eso recordamos el proceso de la revolución industrial, que fue el desarrollo tecnológico, el ingreso del vapor, del tren, de los ferrocarriles, pero también de condiciones de explotación intensiva de los trabajadores. Muchos de los migrantes, de los indígenas, fallecieron en estos procesos de desarrollo y de la industrialización, y obligó a generar procesos de organización de los trabajadores para enfrentar esas situaciones de sobreexplotación. En ese siglo, digamos, en Londres y en todas estas industrias fabriles, obligó a que los pequeños artesanos, esos grupos fueran avanzando de sociedades mutuales a organizarse en sindicatos. En Colombia surge en el siglo pasado y por eso nosotros recordamos que así como nació esta lucha del 1 de mayo en Chicago, también al movimiento sindical colombiano le tocó enfrentar a los artesanos la arremetida del Estado, de los patronos, por el solo hecho de buscar mejores condiciones de vida y de trabajo. Muy bien, Rosita, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en la lucha sindical? Bueno, allí creo que es fundamental, y es fundamental por una sencilla razón, porque cuando hablamos de sindicalismo generaliza todo el Estado y condiciones de los trabajadores, pero hay especificaciones en el tema de la mujer. Y por eso es importante que la mujer se haya encaminado a fortalecer su participación dentro del mismo movimiento sindical. El compañero Alberto decía algo muy claro y que tiene que ver con la jornada laboral. Esa reivindicación al cual nosotras hemos luchado, han luchado las mujeres sindicalistas de la historia colombiana, de la historia del mundo, y continuamos. Porque es que eso no ha sido reivindicado totalmente. Existe en la ley, pero también existen muchas violaciones en el tema que tiene que ver con la jornada laboral. A ver, la lucha del movimiento obrero en Colombia inició hace muchos años y uno de los episodios que más recuerda el país fue la masacre de las bananeras. Francisco, ¿cuál ha sido esa historia de lucha del movimiento obrero en Colombia desde esa masacre hasta el día de hoy? Bueno, Diana, los trabajadores nacieron luchando, la clase obrera desde el mismo momento de su aparición luchó, desde el siglo XVIII en Europa y en Colombia por el desarrollo pues, más atrasado del capitalismo surgió en el siglo XX, pero con una fuerza parecida a la que surgió en el viejo mundo. Si hubiese un día de los trabajadores en Colombia distinto del internacional, pues cosa que no puede ponerse en el mismo nivel, sería el 6 de diciembre, porque esa fue la fecha de la masacre de las bananeras. Esa década de los 20 del siglo XX fue definitiva para la constitución de la clase obrera colombiana y de sus luchas. La lucha de las bananeras es parecida en cuanto a su contenido material a la que libraron los obreros de Chicago, de los cuales hablaba Alberto. La nacionalización de nuestras empresas también ha sido una lucha fuerte con los trabajadores, ¿no? Por supuesto, es que además es una cosa que se une en la historia. Al fin y al cabo, la Unión Sindical Obrera nació de la mano de un gran dirigente que fue Raúl Eduardo Maecha, y quien dirigió la huelga de las bananeras también fue Raúl Eduardo Maecha. Y la USO
surgiría en la lucha no solamente por las reivindicaciones laborales de los trabajadores petroleros, sino por la reivindicación del pueblo colombiano de tener una empresa de petróleos. Es así como Ecopetrol nace por la lucha de la clase trabajadora en Colombia. Bueno, pues estamos hablando en De Traje y Overol acerca del 1 de mayo, lo importante que es la lucha sindical y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia para que esta fecha sea tan importante. Vamos a ir a las calles a ver en qué anda Lucho en la lucha, este señor, preguntándole a la gente si ha participado en el 1 de mayo, si entiende de qué se trata, si sabe por qué la gente sale a las calles el 1 de mayo y si han participado en una marcha de este día tan importante. Vamos a ver qué nos tiene Lucho y ya volvemos. Con el botón del pantalón, ajustarse el botón del pantalón. Bueno, aquí estoy otra vez en mi sección apretarse el cinturón. Yo soy Lucho en la lucha. Voy a preguntarle a la gente a ver si sabe algo del 1 de mayo, si entiende qué es el 1 de mayo, por qué es que existe el 1 de mayo, qué es lo que hay que luchar en el 1 de mayo. Muestra, a ver, yo veo aquí un montón de gente. Doña Dora, yo me llamo Lucho en la lucha y le quiero preguntar, ¿usted sabe qué se celebra el 1 de mayo? Primero el Día del Trabajo. La lucha de la clase obrera. De los trabajadores, sí señor. ¿Usted es trabajador? Todos. ¿Y sabe por qué es tan importante esa fecha? Para dignificar el trabajo. Don José, mucho gusto, yo me llamo Lucho. José, de noche Josecito. Carajo, de día José, de noche Josecito. Entonces ahorita es Don José. ¿Qué se celebra el 1 de mayo? Fiesta del trabajo, la fiesta más grande que hay a nivel mundial, la fiesta del trabajo, en la que tenemos que colaborar todos los trabajadores, inclusive nosotros los independientes. Bueno, y cuando trabajaba y era joven, ¿no iba a esas marchas del 1 de mayo antes? Sí, sí. Ah, ¿sí ve? Obvio. Vea, usted es un trabajador, ¿usted sabe qué se celebra el 1 de mayo? Sí, claro, cómo no, es el Día Internacional de todos nosotros, de los trabajadores. ¿Le parece importante ese día? Claro, porque es el Día de los Trabajadores. ¿Usted ha salido a marchar los 1 de mayo? He salido varias veces a marchar, varios 1 de mayo he salido y tenemos que salir, la mayoría, porque nosotros estamos como siempre luchando contra el gobierno, por los salarios, por los aumentos. Y después de la marcha donde se protesta por la situación, terminaban en un asado celebrando. ¿Qué tal eran esas marchas antes? Eran lindas, ¿no? La gente salía, protestaba. La gente salía, protestaba y no había ningún problema de pedreas ni nada de eso. Pues aparte de que toca celebrarlo, toca salir a reclamar nuestros derechos, porque como siempre en esta historia y en el transcurso de la vida cotidiana aquí en Colombia han sido violados. Este se llama Socio, es nuestra mascota oficial de Traje y Overol, para que se eche unos ahorritos ahí cuando pueda, le eche unas moneditas y se va a acordar de mí. Claro, con mucho gusto. Bueno, listo, vea. Hasta luego. ¿Le alcanza para ahorrar unas moneditas? Sí, claro. ¿Y se va a acordar de Lucho? Sí, claro. Entonces mándele un saludito allá a De Traje y Overol. Un saludo para todos allá y gracias. Este va a ser su socio de ahora en adelante y usted le va a echar unas moneditas ahí para que ahorre, aunque sea esos 120.000 pesos, algo le quedará para ahorrar, ¿o no? Por ahí 100 pesos. Bueno, pues aunque sea, echémosle 100 pesos a Lucho. Luchito. Lucho en la lucha. De acuerdo, le agradezco mucho Luchito en la lucha. Una amiga de Lucho es Rosita, ¿cierto? Así es. Rosita, la CTC es la central sindical más antigua del país. ¿En qué contexto nacen estas centrales? ¿Cómo nace la CTC? Bueno, la CTC nace de esas luchas anteriores al cual se refirió el compañero Alberto y el compañero Francisco, en el tema que tuvo que ver con las bananeras, en la huelga de los artesanos, de los sastres, todas esas masacres que existían y también las huelgas que se dio, entre ellas una huelga muy reconocida por el movimiento sindical, las luchas de esas mujeres textileras de Bello, Antioquia, cuando ellas se rebelan precisamente por la jornada laboral. Entonces allí inicia como muchos movimientos, pero necesitaban algo que organizara a todos estos trabajadores. Entonces, en 1935, el 10 de agosto, 80 años de lucha del movimiento sindical, la CTC, primera central sindical de Colombia. Muchísimos años. Muchísimos años. Leonor,
Ya nuestros invitados nos han hecho un marco histórico muy importante sobre el 1 de mayo. Tú trabajas para una federación sindical internacional. Todo lo que sucede a nivel internacional es distinto a lo que está pasando acá. ¿Cómo ha evolucionado todo el tema de la lucha sindical a nivel internacional? Ya. Gracias, Diana, por la invitación en el programa. Lo cierto es que en Colombia, al mismo tiempo que hay esa globalización y esos movimientos internacionales, de alguna manera impacta en todas las regiones. Estos no son movimientos aislados y por eso lo que sucede en Europa, lo que sucede en los Estados Unidos, lo que sucede en diversas partes del mundo, tratándose de trabajo, tratándose de trabajadores y trabajadoras, de necesidades específicas, pues tiene una connotación importante, una connotación internacional porque se replica. La verdad es que podríamos decir de que las condiciones actuales, porque hoy estamos conmemorando el 1 de mayo, pero las condiciones se han acentuado, las luchas de los trabajadores y las trabajadoras siguen siendo las mismas, más fuertes. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad económica mundial y la respuesta de muchos gobiernos es la misma, son programas de ajuste estructural impuestos desde afuera a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que lo que piden básicamente son sacrificios para el pueblo colombiano. Es época de austeridad, son mayores impuestos, son privatizaciones, liberalización de comercio, prioridad a las multinacionales y eso impacta porque pone a competir a todos los países y en ese dumping que hay comercial, pues obviamente los trabajadores y las trabajadoras salen muy afectadas porque se trata de ahorrar esos costos y esos costos realmente son los que hace casi 130 años impulsaron una lucha en Chicago, pero que hoy por hoy siguen sosteniéndose en aspectos tanto laborales como sindicales. Bueno, yo en este programa siempre pienso que no vemos la luz, o sea, estamos llevando una lucha de 130 años y seguimos en las mismas. Uno piensa que está civilizado y no. Ahora, hay otro punto que yo quisiera tratar con Leonor. A pesar de toda la importancia del 1 de mayo que hemos hablado hoy, a la gente todavía le da miedo salir a movilizarse. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo podemos invitar a la población a que se una a esta lucha y a la importancia de salir el 1 de mayo? Y no solamente el 1 de mayo, sino todos los días del año luchando por unas condiciones dignas de trabajo. Básicamente, que las personas del común conozcan cómo les están afectando las medidas, porque realmente se piensa que el 1 de mayo es para los trabajadores y las trabajadoras, pero hay mucha gente desempleada que no trabaja, están sectores sociales que sienten que no están afectados, pero hay una serie de derechos que son comunes a la clase trabajadora, al pueblo en particular, cuando estamos hablando de campesinos, cuando estamos hablando de mujeres, cuando estamos hablando de soberanía, cuando estamos hablando de ambientalistas. Entonces muchas veces no se sienten tan involucrados, pero es una manera, a pesar de tantos años y de todas las necesidades, de seguir luchando, de seguir conquistando derechos, porque solamente en la movilización y en la unidad es que podemos conseguir cosas y podemos visibilizar que necesitamos derecho de asociación, derecho de negociación, derecho de huelga, trabajo decente, condiciones dignas para todos y todas. Y aprovechando pues que esa estigmatización que teníamos, estamos ahora en un proceso de construcción y un cambio de cultura, de esa cultura antisindical y estigmatizada a una cultura de paz. Posiblemente vamos a ver esa luz al final del túnel, como dices tú. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Y para terminar, quiero preguntarle a Alberto y a Francisco, ¿cómo ha sido el trato del gobierno actual con los trabajadores? Porque vemos que todo este panorama está bastante complejo. ¿Qué está pasando con el gobierno? Bueno, este gobierno hace parte también de todas las políticas del modelo neoliberal. Los últimos 5 gobiernos han profundizado una flexibilidad laboral. En ese sentido, han extendido la jornada, bajos salarios, no hay contratos a término indefinido y en esa precarización hoy encontramos unas situaciones muy difíciles porque los salarios hemos bajado del 37 al 32% los ingresos de todos los trabajadores en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, cuando se vienen épocas de bonanza, las bonanzas son para los grandes capitales, para las transnacionales y los sacrificios para los trabajadores. Y en época de crisis el gobierno también nos quiere imponer nuevos sacrificios. Por eso nos corresponde a los trabajadores
trabajadores organizarnos, movilizarnos, y una de las fechas importantes es el 1 de mayo. El común denominador de los programas en De Traje y Overol ha sido ese, ¿no? La importancia de organizarse y de estar unidos, porque es la única manera de poder lograr cambios. Francisco, ¿qué le diría usted al gobierno? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el gobierno del presidente Santos ha sido inmisericordia con los trabajadores. Todas las decisiones que se han tomado han sido contrarias a los intereses del pueblo colombiano, pero no podemos hablar en pasado. Veamos lo que está proponiendo el gobierno y algunos bancos y fondos privados de pensiones, que es una reforma pensional que busca quitarle ese derecho a los trabajadores colombianos. Por esa razón, nosotros sí debemos mantener la unidad del movimiento sindical, unirnos con los demás sectores que están luchando, con el sector agropecuario que ha dado batallas tan importantes en el país, con los sectores de la producción nacional, con sectores de fabricantes que están siendo desplazados por el interés internacional, por las multinacionales. Es una lucha que debemos librar unidos y que debemos salir a pelear. Bueno, pues la cosa está dura, pero hay que seguir luchando, ¿no? Y Rosita, el postre es para el final. Yo quiero que usted le mande un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo, cómo vincularse a la lucha sindical y cómo participar. Yo invito a todas las trabajadoras para que se organicen a través de un sindicato, pero también que conozcan sus derechos, aún sin estar en un sindicato. Y le deseo de verdad muchas felicitaciones a este programa, porque nos permite de alguna manera dirigirnos a una población que pocas veces tienen la oportunidad de escuchar y conocer la realidad del movimiento sindical y lo que pensamos los dirigentes sindicales. Muchísimas gracias, Rosita, Alberto, Francisco, Leonor. Otro programa muy bonito y muy emotivo de Traje y Overol. Entendamos la importancia del 1 de mayo a nivel histórico. No pensemos, los jóvenes que nos están viendo allá, que es un día festivo cualquiera para quedarse a dormir. Es muy importante que entiendan, es un día de lucha y todos los jóvenes van a tener que salir a trabajar también y a buscar estas oportunidades. Esto fue De Traje y Overol. No olviden escribirnos a nuestras redes, @de Traje y Overol en Twitter, en Facebook De Traje y Overol, y a nuestro correo de traje y overol @gmail.com. La pregunta de toda la semana va a ser: ¿se ha ido a movilizar en el 1 de mayo? Sí, no, ¿por qué? ¿Sabe de qué se trata el 1 de mayo? Nos vemos en 8 días en De Traje y Overol. Muchísimas gracias.